manipuló a su amante gay para que le quitara la vida a su esposo multimillonario. Celeste y Steven Beer se conocieron en un club de campo en donde ella trabajaba como camarera y él era un miembro. Steven era un hombre de 68 años que acababa de perder a su esposa con la que había estado casado por 45 años. Ella falleció de cáncer. Steven también era un multimillonario. Celeste era una mujer de 32 años que había estado casada 2 veces y tenía gemelas de su primer matrimonio. Steven y Celeste se casaron en 1995 y Steven adoptó a las 2 niñas. Pero los amigos y conocidos de él desde el principio notaron que este matrimonio era puramente por interés. Sin embargo, Steven estaba totalmente enamorado de Celeste y le concedía todo lo que ella le pedía. Le había asignado $35,000 mensuales que ella gastaba con mucha rapidez, pues muy pronto se acostumbró a la vida de lujos de su esposo. Ella más tarde diría que se había llegado a gastar $50,000 en un solo día, que tenía 400 carteras que combinaban con sus 400 pares de zapatos. Tomaba vacaciones lujosas y gastar dinero era su vida. Pero a los pocos meses de casados, Steven se dio cuenta de que Celeste estaba tomando las joyas de su difunta esposa de la caja fuerte, y esto sumado a las grandes cantidades que ella estaba drenando de sus cuentas bancarias lo llevó a pedirle el divorcio. Sin embargo, Celeste montó una escena y dijo que estaba en crisis, tomó una pistola y le apuntó a Steven y a su propia hija y después llorando le pidió a Steven que no la dejara. Y él no se divorció, pero las cosas cambiaron entre ellos dos. En 1999 Celeste dijo estar en depresión y ella ingresó voluntariamente en una institución de salud mental. Las autoridades más tarde dirían que había sido para evitar seguir con Steven. Ahí ella conoció a Tracy Tarleton, una mujer de la que se volvió amiga muy cercana, tanto que al salir de la institución siguieron visitándose todos los días. El 2 de octubre de 1999, Steven llamó al 911 a mitad de la noche diciendo que alguien le había disparado en el estómago mientras él dormía. Fue llevado de inmediato al hospital y logró sobrevivir. Y después de muchas cirugías y 3 meses de estar internado, lo dieron de alta. Su condición era estable pero necesitaba cuidados especiales. Celeste, quien no tenía ningún conocimiento en enfermería, decidió cuidarlo ella misma. Y al siguiente día, Steven fue llevado al hospital con una fiebre muy alta. Sin embargo, murió días más tarde, pues la herida se le había complicado. Además, presentaba un coágulo de sangre en sus pulmones. Mientras todo esto había pasado, las autoridades habían investigado y pocos días después del ataque recibieron un aviso que los llevó a entrevistar a Tracy. Ella aceptó que tenía una escopeta que las autoridades determinaron era el arma del crimen y quedó bajo arresto por intento de homicidio, pero cuando Steven murió los cargos se le elevaron a homicidio en primer grado. Sin embargo, fue puesto en libertad bajo fianza y cuando salió de la cárcel continuó su relación con Celeste. Sin embargo, Tracy diría más tarde que luego Celeste se volvió muy histérica y ambas decidieron cortar esta relación. A las 3 semanas de que esto había pasado y a los 6 meses de haber muerto Steven, Tracy se enteró de que Celeste se había casado otra vez. Entonces ella se dio cuenta de que había sido utilizada, pues ella más tarde diría que le había quitado la vida a Steven porque Celeste le decía que era un hombre muy cruel, que la maltrataba, la humillaba y la torturaba psicológica y emocionalmente. Además le había hecho creer que la amaba y como Tracy estaba enamorada de ella quería ayudarla. Pero ahora lo que estaba pensando es que Steven no la maltrataba y que todo esto se lo había inventado Celeste para manipularla. Sin embargo, Tracy no habló en ese momento ni siquiera cuando fue arrestada nuevamente, pero cuando su juicio estaba por llegar, ella rompió el silencio y dijo que todo había sido manejado por Celeste, que Celeste desde que la conoció sabía de su orientación sexual, pero desde el principio había sido coqueta con ella y que le había dicho que si Steven no estuviera, ellas podían estar juntas. También dijo que Celeste le daba pastillas para dormir a Steven y había cambiado su vodka por licor puro, que esto en sí era un envenenamiento lento. Dijo que Celeste siempre se estaba quejando de Steven, que decía que era un viejo y ridículo al que odiaba y le daba asco. Entonces Celeste fue arrestada, pero los abogados de Celeste y ella misma decían que Tracy estaba loca, porque de hecho Tracy era una paciente de salud mental. Entonces decían que todo esto había pasado en su cabeza. Sin embargo, surgieron varios testigos que respaldaban las declaraciones de Tracy. Por ejemplo, sus compañeros de trabajo. Una de ellas dijo que había visto a ambas mujeres en una fiesta, que eran muy cariñosas entre ellas y actuaban como una pareja.
hija. Sus compañeros de trabajo dijeron que Tracy hablaba abiertamente de la relación que tenía con Celeste. Y por si fuera poco, las mismas hijas de Celeste testificaron que su madre maltrataba a Steven, que le daba pastillas para dormir para irse por las noches a la casa de Tracy. Que crecer con una madre como Celeste había sido muy difícil, pues ellas terminaban en casas de acogida y ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Dijeron que Celeste odiaba a Steven y decía que por qué no se moría de una buena vez. Que cuando lo llevó del hospital a la casa, ella propició un ambiente de contaminación y le curó la herida con las manos sucias. Celeste dijo que sus hijas estaban diciendo todo esto porque querían quedarse con el dinero de Steven. Pero los fiscales dijeron que si Steven moría estando casado con Celeste, ella obtendría muchos millones de dólares y varias propiedades de Steven. Mientras que si solo se divorciaba de él, obtendría una cantidad de dinero muy inferior. Por lo que ella había optado por manipular a su amante, una mujer con problemas mentales, para que le quitara la vida a su esposo millonario. Tracy Tarton, por haber testificado contra Celeste, recibió 20 años de condena, 10 de los cuales cumplió en prisión y 10 en libertad condicional. Mientras que Celeste recibió 2 condenas de 40 años. Podrá optar a la libertad condicional en 2042 a los 79 años de edad. En una entrevista reciente, Celeste dijo que los testigos estaban mintiendo, que las autoridades habían fabricado pruebas en su contra y que básicamente todos mentían menos ella. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.